Entonces, esta es un poco la idea de que son los cuasicristales. Los cuasicristales es la extensión natural de los cristales clásicos, que son los periódicos, pues por eso se llaman cuasicristales, porque ellos son aperiódicos. Entonces, esto es un poco el esquema de lo que les quería hablar, algo de cómo se preparan y cuáles son las técnicas de su estudio y los tipos de cuasicristales que hay, hasta dónde ha llegado en estos momentos su estudio. Hay que decir, en primer lugar, que a pesar de que los cuasicristales, pues ya digo, es la extensión natural de los cristales clásicos, donde durante 70 años, desde 1912 hasta el 82, que fue cuando se descubren, el concepto de un cristal estaba asociado con estas tres ideas de orden, periodicidad y simetría rotacional. Aquí que está en el plano, pues ven que siempre el motivo es único y es un cuadrado que repite para formar el cristal. Si cogemos en 3 dimensiones aquí cubos de azúcar, ven que aquí sería un cubo, todos están en la misma orientación a lo largo del eje ternario, aquí sería un octaedro de cubos pequeños, pero siempre el único motivo que repite es la misma unidad en estos cristales clásicos. Y hay, como digo, periodicidad translacional y simetría rotacional. Esto, que luego lo hablará el profesor García Ruiz, yo no sabía. Bueno, está puesto aquí porque son los cristales más grandes naturales que se han visto y que él hablará más en detalle. Si se fijan aquí, hay una persona, o sea que los cristales algunos llegan a tener pues hasta 3 metros de longitud, que son los cristales del sulfato cálcico hidratado yeso. Luego se puede comentar más. Entonces, como decía, clásicamente, pues el orden, la periodicidad, pero había unas simetrías de orden 5 superiores, 7, 8, que estaban prohibidas. Y estaban prohibidas porque no se puede generar una red plana pues con pentágonos o con hectágonos, porque aparece siempre espacio vacío, aparece frustración, porque esto no es periódico. Entonces se conocía como simetrías prohibidas. ¿Y qué pasó? Pues en el año 1982, el profesor Sketchman, que fue el premio Nobel de Química del año pasado, hay que decir que, bueno, pues que hubo 23 premios Nobel de cristalografía, 13 de química, 9 de física y 1 de medicina. Entonces, como ven, está al lado de un microscopio porque es lo que le ha ayudado. Y este es el anagrama de la Academia de Ciencia que saldrá ahora, bueno, del premio Nobel. Y aquí hay, en estos cristales, como ven, hay información, primero del diagrama de difracción, que como ven aquí hay 10 puntos, que quiere decir que hay simetría decagonal, pentagonal, luego hablaré un poco más de eso, y luego también está relacionado con el arte y con la belleza, porque siempre la simetría icosaédrica, pues aquí si ven hay un tetraedro, un octaedro, un cubo, el icosaedro y el dodecaedro pentagonal, que son duales y que son los poliedros, estos que tienen, digamos, simetría de orden 5, y luego los otros dos más interesantes, que son el icosidodecaedro y el rombidodecaedro, que son los que aparecen formando parte de los clústeres o agregados que hay en estas estructuras. Entonces, como decía, el 12 de abril del 82, el profesor Sketchman estaba de postdoctoral en el Instituto Americano de Materiales y estaba en Maryland, y estaba estudiando pues, un compuesto simple que era una aleación de manganeso 14-20% con aluminio 80%. Y entonces estaba en el microscopio electrónico, y esto es lo que se hacía entonces, lo que hacíamos los microscopistas en esa época, de que pues teníamos nuestro cuaderno de notas, no es como ahora que todo va en ordenadores asociados. Entonces en este cuaderno de notas, cuando él vio este diagrama de difracción de electrones, de esa aleación de aluminio y manganeso, pues primero contó los máximos, que ahora van a ver ampliados, pues hay 10 máximos, los contó de izquierda a derecha, como dice aquí, y pues casi se volvió loco, y salió al pasillo y no encontró a nadie, y volvió a hacer más fotografías. Aquí están los números, y como digo, aquí ya apuntó five-fold symmetry, que quería decir simetría de orden 5, que estaba prohibida. Este es el diagrama ampliado, y como digo, para definir un cuasicristal, pero ven que los máximos de difracción son nítidos, que la simetría es de orden 10 en esta proyección, luego verán que es de orden 5, y que los máximos de difracción son irracionales, que están relacionados con el número áureo, la razón de oro, el número tau. Hay que decir que este descubrimiento que hizo en abril del 82, lo primero que hicieron, mandar un trabajo a publicar, pero fue rechazado. Y su jefe en Estados Unidos, el profesor John Kahn, le dijo, bueno,
go away Danny, these are twins, estos son cristales maclados, son 5 maclas, con lo cual esto no es un orden nuevo y tienes que estudiar los primeros principios de cristalografía. Y él se había dado cuenta, y haciendo estudio del espacio recíproco y además haciendo, como digo, uso del microscopio bastante extenso, se dio cuenta de que aquello no eran maclas, porque las maclas las podía distinguir, cada dominio se vería en el microscopio, si él hace imágenes cogiendo los distintos máximos de difracción, se vería reflejado. A su vez, él hizo difracción luego, como verán, de haz convergente y con imágenes de campo oscuro demostró que estaba ante un nuevo orden del estado sólido. Y ya pues estos materiales, como digo, en un principio hasta el premio Nobel de la Paz, Linus Pauling, que era el jefe de la American Chemical Society y premio Nobel de Química, lo rechazó y diciendo que esto no podía ser, que estos eran maclas. Incluso Pauling publicó un trabajo en Ciencia diciendo que estos materiales se podían interpretar de otra forma. Bueno, entonces, ¿cómo se preparan? Como digo, son materiales hoy día fáciles de preparar, se pueden preparar por distintos métodos químicos. Al principio se prepararon mediante la rueda esta, por un tubo de cuarzo, del cual se funden los metales y se dejan caer y se hace girar rápidamente y se obtenían los cuasicristales, que en un principio algunos de ellos no eran estables, se descomponían en otras fases, pero hoy día hay cientos y cientos de ellos en sistemas poliméricos, en sistemas inorgánicos, incluso al final les mostraré que ya ha aparecido uno de ellos en un mineral. Entonces, este tipo de sustancias se pueden preparar fácilmente, son baratos y el problema es que no se descubrieron durante 70 años porque su tamaño era muy pequeño para la difracción de rayos X. Pero eso luego ya en el año 87 se crecieron cristales con suficiente tamaño y en el meeting internacional del año 87 en Perth, en Australia, ya había difracción del agua para los mismos. Yo lo que les quería decir ahora también, las técnicas, como he dicho, la microscopía en distintos modos que van a ver y otras técnicas de rayos X o de neutrones. Y fundamentalmente hay 3 tipos de cuasicristales. Los de simetría icosaédrica, que son aperiódicos en las 3 dimensiones, de ahí su dificultad, que después de 30 años todavía ni se entienden completamente ni han sido resueltos su estructura. Luego hay los que llamamos cuasiperiódicos en 2 dimensiones, que son, aunque abundan menos, pero son también más estudiados, que son de varios tipos, los octogonales, decagonales y los dodecagonales, que van a ver ejemplos de algunos de ellos. Entonces, aquí están los distintos microscopios que usamos aquí en Madrid, de 100, 200 y mi tesis, y luego ya pues en el Centro Nacional de Microscopía de la UCM, que hay de 200, 300 y 400. Para las personas que estén ajenas a esta técnica, aquí se pueden ver cristales mucho más pequeños de una micra y se pueden estudiar a 3 niveles con la misma técnica. Se puede saber la composición del material y se puede saber el espacio real y recíproco del material, con lo cual se puede analizar la estructura, como digo es. Y esto ya son imágenes de microscopía de TEN del profesor Nissen de Suiza, donde ya son cristales de aluminio, cobre, rutenio. Aquí hay otros ampliados donde los granos ya tienen forma claramente de dodecaedro pentagonal y algunos de ellos, ya digo, se han crecido hasta 2 milímetros de arista. Aquí hay otros unos de aluminio, cobre, hierro, que son los más estables, por eso digo que son baratos este tipo de materiales, donde la imagen, la imagen experimental, la arista del dodecaedro pentagonal llega a tener 100 micras, que coincide casi con con lo que están en los libros de geometría. Y luego hay otros que tienen una morfología de tricontraedros, que es un poliedro que está aquí, que es este verde o el rojito, que tiene tiene 32 vértices, 30 caras y 60 aristas, que es el dual del icosidodecaedro, donde hay los 12 pentágonos del dodecaedro pentagonal más las 20 caras triangulares que tiene un icosaedro. Pues el icosaedro, como ven, se puede formar por un antiprisma pentagonal con 2 gorras, que es lo que luego van a ver en algunos modelos, donde tengo 5 y 5, 10, 11 y 12, y esta es la base para entender muchos intermetálicos y fases que incluso unas son, como digo, naturales o sintéticas.
Este poliedro, el tricontraedro, contiene a los 5 poliedros regulares de Platón. Todos están escritos en él como quiero indicar esto. De tal manera que si uno junta las diagonales pequeñas de estos rombos, que son la base del modelo que luego aparecerá de Penrose, pues estos, si se juntan las aristas largas, se forman los triángulos del icosaedro, y si se juntan las aristas cortas, se forman los pentágonos del dodecaedro pentagonal. Bueno, y los primeros estables fueron estos, como decía, ya los decagonales, que los hicieron en Tsukuba, el profesor Sai, y que también hizo algunos dodecaédricos bien definidos de aluminio, cobre, hierro, de aluminio, níquel, cobalto. Bueno, la relación, como decía, la diferencia que hay entre este tipo de materiales o cristales y los clásicos o ordinarios es que los máximos de difracción están en posiciones irracionales, que están relacionados con el número de oro o la serie de Fibonacci, el pentágono, y luego aquí está la serie de Fibonacci, donde es un número irracional, 1,60 y 1,8, como van a ver ahora la presencia del mismo en los diagramas de difracción. Bueno, y aquí tendríamos, como decía, los primeros, por orden cronológico, los icosaédricos, donde están los diagramas de orden 5, los distintos sistemas que hay más de, como digo, cientos, y aquí tenemos la primera imagen experimental directa de red de uno de estos materiales. Si se fijan en estas direcciones, pues aquí estamos hablando de que este sería el diagrama de difracción, el diagrama de difracción de área seleccionada del cristal, y aquí tenemos los 10 máximos de difracción. Esta sería la imagen directa, y en estas flechas indica las posiciones de la red pentagonal, y aquí está la transformada de Fourier, de la imagen, con lo cual vuelve a dar el mismo diagrama. Los matemáticos lo primero que le dijeron al profesor Daniel Schellman, el premio Nobel, dice, y usted, claro, si hace la transformada de Fourier del objeto y le da el diagrama y luego hace la imagen y hace la inversa, claro que tienen que ser iguales. Pero él lo que hizo fue concentrar el haz al nivel más pequeño posible para demostrar que aquí no era un macla, sino que lo que hay es, digamos, la distribución de planos pentagonales típicos de la simetría icosaédrica. En la siguiente imagen, pues es una imagen ampliada, y aquí lo que se hace es la unión de los máximos claros y se forma, digamos, un embaldosado, un tiling, a partir de la imagen de alta resolución, que fue para este tipo de este materiales. Y como ven, están formados por pentágonos, pero los pentágonos quedan barcos, o quedan rombos, o quedan estrellas, porque si no, no se puede rellenar el espacio. En un cuasicristal tiene que haber al menos 2 tipos de tejas o de unidades de construcción, mientras que en un cristal periódico tiene que haber, pues uno, porque es periódico, pero quiere decir que aquí como mínimo tiene que haber 2. Y bueno, entonces, como decía, este es un área multidisciplinar de física, química, de matemáticas, de ciencia de materiales, y la contribución grande de los matemáticos es que ellos se abstraen y trabajan en el espacio de R5, R6 dimensiones, y entonces las redes que son cuasi periódicas en 3 dimensiones se pueden utilizar en el espacio de 6 dimensiones y hacerlos periódicas. Y eso es lo que se ha logrado hasta el momento, ir estudiando los distintos embaldosados que aparecen en las imágenes del microscopio y luego producir los modelos para intentar dar un orden. Como decía, este es el modelo clásico de Penrose, y la reducción del espacio, una red cuadrada en 2 dimensiones, X o Y o 1 o 2, si uno traza una recta con una pendiente irracional, el número tau, y proyecta en este espacio físico, en esta ventana, proyecta todos los nudos de esa red, aparece la serie de Fibonacci, el número tau, que sería el límite del miembro f sub n partido por f sub n menos 1. Y este sería el enrejado de Penrose, y aquí ven la serie de Fibonacci, largo, corto, que da lugar a esos números irracionales. Y aquí, bueno, distintas maneras de expresar esto, porque se empieza con los romboedros de Amán, que tienen el ángulo, este tiene que tener 72, este 108, y este es el otro romboedro, el romboedro es el agudo de 36 y 144 grados. Esto unido es lo que rellena el espacio y da lugar, bueno, como digo, distintos dibujos, pero en este caso con el mismo tipo de unidades de construcción, es el famoso tiling de Penrose. Si uno le hace la transformada de Fourier a este tiling, da lugar al diagrama de simetría de orden 10. Entonces, esto fue lo que, unas muestras que me dio a mí el profesor Hiraga, que es un
un físico de Tsukuba, perdón, de Sendai, y entonces nos dio unas muestras, y esto lo hemos hecho aquí, pues mi discípulo Adrián Gómez y yo en el Centro de Microscopía para empezar a entender esto, porque yo ya he dicho que nunca había trabajado en este tipo de materiales, y ven que el diagrama el cristal a bajos aumentos, el diagrama de difracción, la imagen de alta resolución, donde ya empiezan a aparecer estos decágonos, y aquí la imagen a menos aumentos, y el espectro para ver que la composición es de un cuasicristal. La difracción de esta, si la ampliamos, lo que tenemos aquí es, como decía, la serie o la secuencia de Fibonacci, donde tenemos los máximos de difracción son irracionales. Esto es lo que no ocurre en un cristal clásico ordinario. Estos números, la multiplicidad entre los vectores de difracción son racionales. Pues aquí son irracionales y se cumplen los pentágonos, el tau 0, 1, el tau 1, que es el número tau, el tau al cuadrado, que es 1 más tau, y esto es la serie de Fibonacci, 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, 3 más 2, 5, y esto sería lo que se cumple en el diagrama de difracción. Esto se lo quería traer aquí porque uno de mis discípulos, precisamente Adrián Gómez, trabaja con estructuras inconmensurables, pero en una dirección. Y nos encontramos, en este caso, donde tenemos dos redes superpuestas, una cuadrada y una ortohexagonal. Entonces, casi midiendo esto que nos saldría, los máximos más intensos, sería un cuasicristal dodecagonal, pero si se fijan a los órdenes altos de Bragg, ya aparece la división de los máximos, lo cual quiere decir que son dos redes, no es un cuasicristal. Pero sí aparecería aquí el raíz de 3, es 1,7, está próximo al número tau, que también es irracional. Bueno, solamente pues por comparación. Volviendo a los cuasicristales, como decía, de los más estables, para demostrar la simetría de orden 5 en proyección, estos serían los diagramas de toda la simetría de un icosaedro, y hay el eje de orden 10, pero esto sería en proyección. Si nos vamos, esto sería la de orden 6 o de orden 3 en proyección, la de orden 2 el binario, pero si nos vamos a la difracción de haz convergente, que significa converger el haz y analizar el cristal de una manera en 3 dimensiones volumétrica, y vamos a las zonas del agua de orden superior, ven que claramente aquí sí que es la simetría es pentagonal, 1, 2, 3, 4 y 5, y luego ya el binario y el ternario. Pero se ve muy bien aquí la simetría de orden 5, en las zonas del agua de orden superior, en estas bandas de Kikuchi que hay aquí, 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, y esto sería aquí también de otro cuasicristal, y aquí se ven hasta los pentágonos en las zonas del agua de orden superior, 1, 2, 3, 4 y 5. Esto sería la zona del agua de orden 0. Y esto simplemente es haciendo, como digo, microdifracción o haz convergente. La primera imagen de alta resolución que se hizo de un cuasicristal, donde este poliedro que está aquí, el tricontraedro, esto sería de los 32 vértices, pues esto hecho a 400 kilovoltios por el profesor Hiraga de Sendai. Aquí vemos un clúster o un cúmulo tricontraédrico, 2, y luego ya la conexión de ellos y la proyección. Este sería uno de los cuasicristales que se hicieron también en Japón, en Tsukuba, y que fue el primero que no tenía aluminio. Y tenía magnesio, zinc y tierras raras, y aquí hay otro caso igual de magnesio, zinc y disprosio. Y se ve claramente la simetría de orden 5 y la alta resolución. Claro, para resolver, la idea es que si son aperiódicos en las 3 dimensiones, no se puede entender la estructura, no se puede resolver. Pero estos cristales, que son los decagonales, que son aperiódicos en el plano, pero son periódicos en la tercera dirección, pues se puede resolver la estructura si uno encuentra fases donde hay estos agregados similares que ocurren ciertas aleaciones. Pero el problema es dónde están colocados los átomos. Esa es siempre la pregunta que nos hacemos, y eso es lo difícil. Bueno, pues aquí hay toda una serie de cristales decagonales, de sistemas con estequiometrías, como ven, complicadas, pero lo que voy a hacer es enseñarles cómo se ve que aquí es periódico en otra dimensión. Si esto es el cristal aperiódico en el plano en 2 icosaédrico o decagonal, aquí en esta dirección, si se gira 90 grados, aparece un diagrama que ya es periódico, y que esto es conmensurable. Aparecen estas hileras de máximos, pero la distancia entre la directo y los de difracción, y aquí otros 90 grados aparece este. Esto ya indica que estos cristales son periódicos en una dimensión. Si son periódicos en una dimensión, se pueden estudiar. Y aquí tenemos, como pasa con los cristales clásicos, además de la estructura básica, pues hay modulaciones y hay defectos en todos ellos, sean sintéticos o un caso que es natural. Quiero decir que siempre hay defectos de todo tipo, dislocaciones, fasones, hay difusión, y algunos de ellos, lo que es espectacular de algunos de estos diagramas que ha realizado el profesor Hiraga, pues son
muy espectaculares y muy bonitos, y como ven son estequiometrías muy próximas, pero el orden de ellos pues, es ligeramente distinto. Aquí hay otro caso donde se ve claramente la simetría de orden 10 en este plano, y hay aquí un caso donde se ve la simetría bien de orden 5 porque se rompe la ley de Friedel, donde la intensidad de este máximo es muy distinta de esto, que es lo que dice la ley de Friedel para electrones. Aquí es otra serie de imágenes, serie de muestras de difracción donde se ve que estos cristales son cuasi periódicos, donde la periodicidad puede ser de 8, aquí puede ser de 12 angstroms o aquí hasta de 16, se han encontrado algunos hasta de 20, aunque los que más abundan son los de 4. Bueno, esto sería uno de los diagramas de fase de ellos, y aquí la simetría otra vez de ellos a nivel de difracción de haz paralelo y de haz convergente, demostrando claramente la simetría en haz convergente, demostrando la simetría de orden 5 o de orden 10 en ese caso. Y algunos de ellos, como digo, son espectaculares, son unas imágenes muy interesantes, o sea, muy espectaculares, muy bonitos, y esto sería la idea sencilla de empezar a resolverlo. En el plano, pues son aperiódicos en 2 dimensiones, pero serían como columnas, y eso es un poco la idea de la microscopía, y como ven luego, el problema es el solapamiento de esos decámeros, de los pentágonos que forman los decámeros, que a veces comparten aristas, a veces solapan, y ¿qué pasa aquí? Pues esto todavía sigue sin entenderse bien, aunque haya cierta periodicidad. Bueno, y este sería uno de los modelos para explicar en un principio que ya eran periódicos en esa dimensión y los distintos clústeres que hay. Y aquí vienen unas imágenes de varios sistemas donde se ve que muestran que el tamaño de los clústeres o de los cúmulos pues son diferentes, manteniendo distintos sistemas y con las mismas cuotas de aumento se ve que el orden rotacional, que es lo que presentan estos materiales, pues que es distinto en estos sistemas. De hecho, por ejemplo, cogiendo uno de los más estudiados de aluminio, níquel, cobalto, mediante esta técnica que significa microscopía de alta resolución, pero de campo oscuro de alto ángulo, que significa coger solo las reflexiones de Bragg de los órdenes superiores, pues entonces las imágenes son proporcionales al contraste. Esta es una imagen de alta resolución clásico donde no se distingue entre unos elementos y otros, pero aquí ya hay imagen estructural donde por lo menos la diferencia entre las posiciones del metal de transición y el aluminio, que es el componente mayoritario, se puede distinguir. Bueno, y aquí hay otro de ellos también con un ordenamiento distinto donde el orden de estos clústeres pues es distinto. Y aquí otro, y aquí llegamos, por ejemplo, de los recientes donde la microscopía con imágenes, con un corrector, aquí sin corregir y aquí con un corrector de la aberración esférica, y luego ya con un filtrado de la imagen se puede llegar a ver, pueden empezar a llegar a ver las columnas de átomos. Bueno, y esto es un trabajo que acaba de salir en marzo en el Acta CRIS, Fundamentos de Cristalografía, de un arquitecto de la Universidad de Texas, donde ha encontrado que en una mezquita en la madrasa de Atarín, en Fez, de 1323, pues encontró, este es, digamos, uno de los embaldosados, este señor con los tricontraedros unidos y con estos 2 tipos de cámaras, solo con estas 4 unidades llega a hacer digamos, este embaldosado, tiling equivalente. De todos modos, ya digo, esto acaba de salir y todavía no he asimilado bien, pero es portada de la revista de Fundamentos de Cristalografía del mes de marzo del 2012. Bueno, y como decía, yo en el año 89 pues, visité Suecia, el laboratorio del profesor Anderson, y allí también estaban trabajando con un cristal que le había dado el profesor de Tsukuba, Sae. Entonces allí hicieron un modelo que se lo quería mostrar por lo espectacular que es, donde está basado en esto sería el prolate y el oblate de los romboedros de Amán, que en el plano es el agudo y el obtuso, y entonces estos señores en Suecia hicieron la imagen de alta resolución de un microscopio a 400 kilovoltios y empezaron con un clúster de 174 átomos. Primero tenían pues un icosaedro de 12 y luego, que sería 12 vértices, pues los 3 elevado a 5 que decía para definir, porque en cada vértice hay los 5 triángulos. A continuación metieron el icósido de caedro, que era este poliedro que tiene las 32 caras, las 12 pentagonales, los azules, más las amarillas que son pues las del icosaedro, que tienen que ser 20, pero los vértices son 30. Entonces, y a continuación hicieron otro poliedro de simetría icosaédrica, que es el rombicósido de caedro, que luego puede ver, pero no lo hemos hecho todavía. Hay que decir que hay una discípula mía que está aquí, Rebeca, que ha colaborado enormemente en la
realización de estos poliedros, porque fue alumna mía de la asignatura esta de química estructural y le gusta. Bueno, y entonces este poliedro tiene 60 vértices que sumados son 30, 90 y 12, 72. Y lo que hizo el profesor Anderson, luego le puso en cada pentágono de estos de aquí, le puso la mitad de un icosaedro, con lo cual, como ya 5 aristas son comunes, pues entonces le quedan 5 y la gorra, el cap que dice en inglés, 5 y 1, 6. Como puso 12 icosaedros, pues 12 por 6, 72. 72 más 60 más 30, estos son los 174. Pero, a continuación, lo que tuvo que hacer es construir los romboedros completos de Amán para hacer el apilamiento. Y esos romboedros de Amán, como digo, esto es solo la proyección de una parte de ellos, y luego con el prolate y el oblato, el agudo y el obtuso, él hizo imágenes de ese complejo de agregado de átomos. Y al hacer imágenes y las transformadas de Fourier, que son estas de aquí, digamos la difracción óptica. Y también hizo la difracción experimental de esos cristales experimentales que tenía él, que eran los que le había dado el profesor de su cuba. Entonces, al final, el orden 5 va bien, el orden 3 también, pero el orden 2 no va bien. Y tuvieron que acabar el modelo, por el trabajo que está también en Fundamentos de Cristalografía, como digo, del año 89, pues diciendo que ellos no podían tampoco distinguir los átomos y el ajuste por eso no era del todo bueno. Los modelos, yo no sé, aquí está un rómbico dodecaedro con los 12 pentágonos y luego cada uno de ellos en uno de los vértices de esos icosaedros. Y por aquí, sí, es que se ve mal la figura, está muy cambiada. Ha cambiado el color. No sé. Sí, es que aquí todos son rojos. Igual es que el conector Mire, pierde el color. Aquí son todos los rojos. Claro. Sí, efectivamente. Esto es del conector, yo creo. Lo vi otra vez. Ahí ya lo sé. Ah, ya. Claro. Falta un poco de celo. Bueno, pues hace falta... Bueno, es que Miguel, con que ponga un celo aquí... Bueno, pues estos serían el oblate y el prolate de esa estructura, y aquí contándomelo a mí, como digo, en el año 89, pero ya digo, el modelo no fue totalmente claro, han pasado muchos años desde entonces. Bueno, y como decía, se acaba de descubrir por primera vez en un río de Rusia este mineral, que está publicado en Science por el profesor John Steger, que fue el primero que hizo un cálculo matemático de un cuasicristal. Justo lo hizo, si el trabajo del Physical Review Letter de Daniel Skelman salió en noviembre del 84, él 4 semanas más tarde ya salió en diciembre el trabajo del diagrama calculado. Y entonces, aquí en este mineral, que luego se acaba llamando icosaedrita, ven cómo es muy próximo a la composición, a ese ideal estable. Bueno, pues aquí hay la imagen de alta resolución y un grano muy pequeño, de 0,5 micras. Entonces, pues este mineral, pues tiene, como ocurre con todos ellos, tiene fosterita, olivino, tiene espinela y tiene el mineral que era conocido, pues estos son las fases de Casper, cobre, zinc, aluminio, cobre, zinc, estos nombres, y luego un nuevo mineral, que son estos pentágonos rojos que tiene que haber aquí, que no salen. En la imagen de backscatter, o sea, de electrones retrodispersados, y aquí aparece que son los pentágonos rojos que están aquí, se ven aquí, pero aquí ya no. Se ven oscuros. Bueno, pues la composición del... Como decía, el trabajo sale en Nature porque es... Hay que saber, claro que... Bueno, quería decir que el trabajo sale en Nature porque es el primer mineral. Ahora, la información que hay ahí ya se había visto con todos los otros compuestos sintéticos, el orden 10, el orden 3 y el orden 2, los dos planos de simetría. De hecho, luego repitieron el mismo trabajo en el American Mineralogist, ya con más detalles, el profesor Steinhardt, como digo, de Princeton University y otros coautores de Italia y de China, parece ser. Bueno, y aquí otra vez los mismos diagramas. Y yo quería decir, esto fue lo que aparece, lo que le dijo el profesor John Kahn, trabajando en el Instituto de Mérida, al profesor Skelman cuando encontró este tipo de materiales. Le dijo, go away, Danny, these are twins, they are not terribly interesting. Pero este profesor enseguida cambió su mente, como digo, al año y pico ya
él mismo se ofreció y colaboró en el primer trabajo que se publicó luego en el PRL. Y aquí está lo que Linus Pauling le decía, aparentemente icosaedral symmetry is due to multiple twinning crystals. Y Pauling murió en el año 94 negando la existencia de este nuevo tipo de orden en los materiales. Y Pauling le llamaba a estos científicos quasi-scientists. Pero en el año, como decía, en el año 87, ya en el meeting internacional, al tener cuasicristales o materiales grandes, lo hicieron difracción del agua y la comunidad científica, sobre todo la gente que trabaja con difracción de rayos X, pues se convenció. Y desde el año 92 la USR admite, sin ningún ánimo de crear doctrina ni impulsar, y ya define un cristal, y lo dice de una manera humilde, dice, by a crystal we mean any solid having an essentially discrete diffraction diagram. And by a periodic crystal we mean any crystal in which three-dimensional lattice periodicity can be considered to be absent. Esto es desde el año 92. Como decía, hay miles de trabajos y aquí hay, la mayoría, como digo, son icosaédricos, luego están los decagonales, algunos diagramas que le he enseñado que son periódicos en una dimensión, y luego los octogonales y de otro tipo. Y ya para acabar, quería decir que la estructura de estos materiales, o de esta nueva forma de orden de los mismos, pues se puede entender como poliedros con simetría icosaédrica, lo de los cuasicristales en dos dimensiones, también, pero esto ya son columnas atómicas con distintas periodicidades, y las estructuras a escala atómica detallada están lejos de ser entendidas completamente. Sobre todo, los cuasicristales icosaédricos presentan un desorden químico muy grande. Entonces, son nuevas formas de ordenar átomos con simetría no cristalográfica clásica, y desde un punto de vista fundamental hay que decir que esto se debe solo al profesor Kettmann, a su tenacidad y demostrar mediante un trabajo experimental bien realizado de que aquello estaba bien, aunque, digamos, desde el punto de vista fundamental, los libros clásicos, como el Kittel y demás, prohibían esta periodicidad translacional que no existe, o sea, prohibían este tipo de simetría. Entonces, lo que queda ahora por ver si son estructuras singulares, si hay propiedades singulares. De momento se miden todos como ondas periódicas, no se sabe qué pasará cuando se irradien como otras, pero de momento muchos de ellos son malos conductores del calor, de la electricidad, digamos, la corriente eléctrica, pues son intermedios entre los metales que proceden, o bien aislantes, con lo cual en principio algunos de ellos son potenciales termoeléctricos para aprovechamiento de las pérdidas de calor, y algunos de ellos han aparecido en los aceros de alta calidad como fases de endurecimiento. Y ya, como decía, para acabar, tenemos entonces los cuatro poliedros icosaédrica, estos que he nombrado ya, y así antes teníamos los sólidos de desorden, vidrios isomorfos. Hasta el año 82 teníamos los cristales periódicos, y desde el año 82 tenemos los dos. Tenemos los periódicos y los aperiódicos. Ahora, su formación, su crecimiento, la estabilidad, la estructura, todavía queda mucho por trabajar. Y aquí hay una serie de trabajos, y algunos, ya digo, como libros, que me han ayudado a mí a preparar esto, porque yo nunca he trabajado este tipo de materiales. Y algunos agradecimientos directos al profesor Giraga por muestras, trabajos, al profesor Andrés, y luego en el centro aquí de Madrid, a mi discípulo, por estas observaciones que hicimos con cristales icosaédricos, también con los decagonales que nos dieron las muestras en Japón, y las discusiones a lo largo de estos años con los científicos, algunos colaboradores y discípulos, que algunos de ellos están aquí, y que, bueno, pues esto es todo, y gracias por su atención. Yo voy a hablar sobre los cristales gigantes de yeso. Este es un tema que vengo trabajando con muchos colegas y amigos desde hace ya pues casi 6-7 años, y es un trabajo que nace básicamente de interés por la belleza de estos cristales, ¿no? Como estos que veis aquí, son cristales de una cueva que existe en una mina que está en Naica, en México. Cristales, cuando publicamos esta foto por primera vez, la gente creía que era de Photoshop, ¿no? Porque tienes aquí el minero y los cristales pueden tener hasta 11 metros de longitud, ¿no? Son realmente espectaculares. No son los más grandes del mundo, hay cristales incluso más grandes, pero son cristales que estarían, digamos, embebidos en una roca, y entonces tendrías que alguien decirte, ¿no?, dónde está el cristal, ¿no? Estos son, realmente, es una cueva que funciona como un crisol, donde los cristales están ahí, parecido básicamente a la película Superman, ¿no? Esa es la sensación que tiene cuando estás ahí, ¿no?
Como digo, es una investigación que está disparada por la belleza. Es decir, yo me encontré con esto a raíz de una serie de coincidencias y iba a México mucho, tengo mucha conexión, colaboraciones con ese país en cristalización de proteínas. Entonces, cuando iba a México, pues después me iba hacia el norte, a Chihuahua, y allí me iba a trabajar esto. Después convencí ya a los amigos y tal, y bueno, pues como veis, pues es una cosa fantástica desde el punto de vista estético, ¿no? Y desde el punto de vista de lo que es la ciencia, pues, hombre, es un reto tanto en ciencias de la Tierra como en cristalografía, ¿no? De explicar cómo se han formado estos cristales y bueno, pues me propuse, junto con los colegas, el hacerlo, y os voy a contar un poquito lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Los cristales esos son de yeso, aunque en internet ahí aparece de todo, de cuarzo y tal, estos son cristales de yeso. El yeso es un sulfato cálcico con 2 moléculas de agua en la celda unidad. Es un material que se exfolia muy bien, es decir, que como tiene una estructura en capas, las capas están separadas, las capas de agua con las capas de sulfato cálcico, y entonces ahí digamos que la estructura tiene una discontinuidad física y hace que el cristal exfolie muy bien. De hecho, estos cristales se llamaban en España, en el Imperio Romano, lápiz specularis, era el vidrio de la época romana, ¿no? Hasta la Primera República que se descubre el vidrio plano, estos cristales eran de un valor tremendo. Hoy en día no tienen ningún tipo de valor como material cristalino, ¿no? Pero hasta el siglo I realmente eran el material más chic que se podía tener para cubrir las ventanas, los barros de las ventanas, en palacios, en termas. Era un material realmente muy apreciado en aquel momento, ¿no? Se llama, como digo, lápiz specularis, se folia muy bien. Es un material también que se le da un nombre precioso, se llama selenita, porque tiene el brillo de luz de luna, ¿no? de Selene, de la diosa Selene, ¿no? Es un material muy interesante. El sulfato cálcico tiene otras dos variantes polimórficas, realmente son hidratos. Una es la anhidrita, que es un material interesante porque después va a ser un material importante en la formación de estos cristales, que como veis tiene una curva de solubilidad diferente que la del yeso, tiene una mayor solubilidad a baja temperatura y una menor solubilidad a alta temperatura, ¿no? Y hay otro mineral también que es muy interesante, que es la basanita, que es el hemidrato, es decir, es un sulfato cálcico con media molécula de agua en la celda unidad y que también por otras razones pues va a ser interesante después. La mina esta, como digo, es una mina que está en Naica, en Chihuahua, esta es en el norte de los Estados Unidos de México, aquí al lado del Río Grandes, en toda una serie de un desierto que fue territorio apache en su momento, ¿no? Y es una zona pues, realmente muy árida, pero muy bonita también estéticamente. La mina es una mina de plomo, plata y zinc, es decir, es una mina que no tiene nada que ver con el yeso. El yeso es un subproducto, o sea, el yeso para la compañía minera es un problema. O sea, es decir, que se haya encontrado esto, pues para ellos en cierta medida es un problema, porque ellos lo que están interesados es en sacar plomo, plata y zinc. Esta es la paragénesis mineral, quiere decir, estos son los minerales que se formaron en su momento y de los minerales metálicos donde ellos extraen ahora mismo la plata, el plomo y el zinc, como digo, pero fijaros que hay un mineral que es la anhidrita, que es un mineral que se formó también durante la paragénesis. ¿Cuándo ocurre eso? Pues esto ocurre hace unos 30 millones de años. La mineralización esta apareció hace unos 30 millones de años. Allí había un magma fundido que no llegó a la superficie, ese magma calienta la roca, la empuja, y es lo que hace que se forme la sierra de Naica, la sierra que hoy en día conocemos, ¿no? Entonces también ese magma lo que hace es que inyectó pues, una serie de fluidos, y esos fluidos son los que forman los sulfuros, fluidos que están a muy alta temperatura, estamos hablando de temperaturas del orden de 800, 900 grados centígrados, y esos fluidos son los que crearon los minerales que extraen los mineros hoy en día. ¿De acuerdo? Ese es el origen geológico de esto. La mina es una mina muy curiosa porque es una mina, bueno, como todas las minas, pues tienen sus tiros, ¿no? Con los ascensores para bajar el material y el personal, pero también es una mina en la que se puede entrar por una rampa, se llama rampa de San Francisco, esta es la entrada,
y es una carretera subterránea de unos 5 metros de diámetro que baja en zigzag, como en un aparcamiento, ¿no? Baja hasta el frente de mina, que hoy en día está a unos 800 y pico metros de profundidad. Ese es el frente de mina que hay ahí. Las cuevas estas que aparecen, donde aparecen los cristales gigantes de Naica, son unas cuevas que se encuentran entre unos 120, que es el nivel freático, y unos 350 metros de profundidad, en una formación que se llama la formación Aurora, que son calizas, el mineral, el fluido que creó los minerales de azufre y metales que están en los mineros, ese fluido, digamos, que entra dentro de un material que es un material calcáreo, son calizas. Para que os haga una idea, el nivel freático ahora mismo en el desierto está a unos 120 metros de profundidad. Como digo, el frente de mina está a 800 metros y pico. Eso quiere decir que hay que bombear agua continuamente con objeto de que los mineros puedan trabajar ahí. Entonces, realmente se dice que Naica es una mina de agua, porque realmente básicamente el coste de la mina es el coste de bombear 90.000 litros por minuto de agua. Eso es una barbaridad de agua, que además que es un agua que sale a unos 50 y tantos grados de temperatura, porque es ese foco caliente que creó el mineral hace unos 30 millones de años, aún tiene un rescoldo que es el que calienta toda la sierra. Y la temperatura dentro de la mina pues es una temperatura bastante alta, de hecho tiene un sistema de refrigeración para que se pueda trabajar, pero en las cuevas donde están los cristales, pues la temperatura es una temperatura, básicamente la temperatura natural de la mina, y son unas temperaturas del orden de 50 grados centígrados, con una humedad del 90 y tantos %, lo cual hace que el trabajo ahí pues sea un trabajo realmente duro, ¿no? Como os decía, desde 1900 se están extrayendo cristales de yeso, se están conociendo cristales de yeso, que a medida que se van explorando distintas zonas de la sierra, de esta gran mina de Naica, ¿no? Pues aparecen cuevas con distintos cristales, de tamaños, de cristales de yeso, de tamaños muy grandes. Las dos más famosas es una que está a 120 metros de profundidad, o sea, muy cerquita del nivel freático, en el que esa cueva aparece en 1910 y es un corredor de unos 150, 160 metros, en el que está todo absolutamente cubierto de cristal, eso que veis aquí. Me parece que en la siguiente mira, efectivamente, aquí está la cueva de las espadas, que son estas cuevas de aquí, estos cristales que pueden tener algunos de ellos hasta 1 metro, 1,20 m de tamaño, ¿no? Y después a 290 metros, es decir, bastante más abajo, más profunda, apareció en el año 2002 la cueva de lo que se llama hoy la cueva de los cristales gigantes, que es esta cueva de aquí, donde están los cristales que aparecen hasta de 11 metros de longitud, ¿no? Y un espesor de 1 metro hasta un espesor de hasta 1 metro. Entonces, esta, digamos, es la descripción del problema, ¿no? Que es el marco geológico y minero del problema. Para explicar estos cristales, bueno, pues obviamente mucha gente cuando entra lo que se fija en que los cristales son muy grandes, ¿no? Y la explicación es siempre por qué los cristales son tan grandes, ¿no? Yo creo que como todos vosotros sabéis, pues una de las cosas que hay fundamental en ciencia es hacer la pregunta correcta, ¿no? Y a mí me parece que la pregunta correcta, si veis aquí, en esta cueva gigante de los cristales gigantes, o sea, es una cueva en la cual veis que en el techo no hay cristal, es decir, que realmente hay mucha zona, mucha roca que no tiene cristales, ¿no? Entonces la pregunta correcta es no por qué son tan grandes, sino por qué son tan pocos. Esa es la pregunta realmente que hay que responder ahí. Es decir, que el problema de explicar el tamaño de los cristales y cómo se forman esos cristales no es un problema de crecimiento cristalino, sino es un problema de nucleación. Entonces, ese es desde mi punto de vista, el quid de la cuestión de cómo explicar este fenómeno natural, ¿no? Entonces, para eso es importante que se cumplan dos cosas, es decir, para que haya un sistema en el cual puedas formar muy pocos cristales, es necesario que la sobresaturación, es decir, la cantidad
materia que hay, que existe dentro de la solución de los cristales, de las aguas de Naica, ¿no? Sea una cantidad muy pequeña, es decir, sea una sobresaturación, una driving force muy pequeñita, muy baja, la driving force, pero además una driving force que se haya mantenido muy baja durante muchísimo tiempo. Entonces, el problema de explicar esto es encontrar en qué condiciones geológicas nosotros podemos cumplir esos dos requisitos, ¿no? ¿Por qué? Porque fijaros, el número de cristales que pueden aparecer en una disolución que está sobresaturada, ese número de cristales es función obviamente de la sobresaturación, o sea, de la driving force, de cómo de lejos está del equilibrio la disolución que estamos trabajando. Y la pauta de crecimiento sigue una ley de tipo exponencial, una ley como esta, es decir, que cuando la sobresaturación es muy bajita, muy pequeñita, entonces el número de cristales que se forman por unidad de volumen y unidad de tiempo es muy pequeño, prácticamente nulo a sobresaturaciones muy pequeñas. Y hay una sobresaturación crítica a partir de la cual la nucleación se dispara, y es prácticamente ya imparable, ¿de acuerdo? Entonces, lo que nosotros tenemos que buscar para explicar Naica es decir, bueno, pues necesitamos trabajar siempre en esta zona de aquí, y además en esta zona de aquí y siempre en esta zona de aquí, porque en el momento en el que nos movamos fuera, es decir, que hay una inestabilidad del sistema que te saque fuera de esta zona metastable, entonces lo que ocurre es que se van a formar millones de cristales y vamos a tener una situación pues parecida a la que hay en muchos sitios del mundo donde hay mucho yeso, es decir, microcristales de yeso, miles de millones de microcristales de yeso que estarán rellenando cualquier hueco que haya dentro de un sistema rocoso. Entonces, lo que hay que tener es básicamente pues eso, una sobresaturación muy pequeñita, y que esa sobresaturación sea muy pequeña siempre. La otra condición, obviamente, es que si tú tienes un sistema que nuclea con valores muy pequeños de flujo de nucleación, pues puedes decir, pues sí, yo tengo muy poquitos cristales, pero ¿por qué son tan grandes? Bueno, pues necesitas tener dos condiciones. Una, que haya muy pocos cristales, que la sobresaturación sea muy pequeña, y en segundo lugar, que el suministro de material sea continuo durante muchísimo tiempo. Estas son las condiciones que es necesario implicar. Entonces, estas son las aguas de Naica de hoy en día. Aquí tenéis las diferentes composición química, pH, alcalinidad, temperaturas de las distintas zonas de la mina. Y fundamentalmente estos son los índices de saturación, es decir, con esto lo que calculamos es en qué situación se encuentra cada uno de los minerales con respecto a la sobresaturación, es decir, si las aguas están subsaturadas o sobresaturadas con respecto a cada uno de estos minerales, y lo que se observa es que las aguas están ligeramente sobresaturadas con respecto al yeso, ligeramente subsaturadas con respecto a la anhidrita, pero veis que están prácticamente en el equilibrio, es decir, estamos en una zona muy próximo al equilibrio, ¿no? Pero lo que nos dio la pista de lo que ocurría es que hay mucha celestina, es decir, hay mucho sulfato de estroncio, es decir, el sulfato de estroncio está muy saturado. ¿Cómo explicar que hay mucho estroncio en el sistema? Pues resulta que se conoce bien, que la anhidrita, ese mineral que es el sulfato cálcico, igual que el yeso, pero sin las moléculas de agua, ese mineral es un mineral que es capaz de atrapar mucho estroncio durante su crecimiento. Es un sulfato cálcico, pero que es capaz de meter mucho estroncio. Entonces, sin embargo, el yeso no puede tener tanto estroncio como la anhidrita, ¿no? Entonces, pues nos dio la pista de que, bueno, lo que podía estar pasando es que había una transición de la anhidrita, es decir, una disolución de la anhidrita y una cristalización del yeso. Había muchas posibilidades distintas, pero esta era una de ellas. Esa posibilidad la estuvimos considerando y encontramos que efectivamente hay mucha anhidrita de la mina, no solamente una anhidrita de tipo hidrotermal, es decir, que se formó cuando la mineralización, sino que también había anhidrita dentro de los paquetes de caliza, que era una anhidrita evaporítica que estaba allí antes de que se produjera la mineralización. Y que efectivamente encontramos zonas en las cuales se estaba disolviendo la anhidrita y formándose el yeso. Entonces eso nos daba una posibilidad, bueno, pues de explicar de forma elegante cómo ocurría este fenómeno, porque si veis la solubilidad de la anhidrita es una solubilidad que a alta temperatura es menor que la del yeso, ¿vale? Pero que a baja temperatura la solubilidad de la anhidrita es mayor que la del yeso. Entonces,
pues eso nos dio la primera pista. Es decir, probablemente lo que está ocurriendo es que las aguas están saturadas en sulfato cálcico porque se está disolviendo la anhidrita. Se estaba disolviendo la anhidrita dentro del sistema. Para eso lo teníamos que comprobar si efectivamente los sulfatos que forman el yeso son lo mismo que los sulfatos que formaba la anhidrita. Y entonces veis aquí que esto es un análisis isotópico que nos muestra que efectivamente las asignaturas, la firma isotópica del yeso, la misma firma isotópica que la del agua donde hoy están creciendo los cristales, es decir, el agua que está hoy en Naica, y además es una firma isotópica que encuadra muy bien con la asignatura isotópica de la anhidrita, ¿de acuerdo? Entonces, este estudio lo que nos demostraba es que, en principio, bueno, pues, digamos, podía ser factible, puesto que el sulfato que forma los cristales de yeso es el mismo sulfato que viene de la anhidrita que existe en la mina, ¿no? La otra cosa interesante es que estudiando las inclusiones fluidas son cuando un cristal crece, prácticamente siempre, en la inmensa mayoría de los casos, hay defectos durante la formación del cristal y por medio de esos defectos pues, se crean una serie de huecos, ¿no? de vanos dentro de la estructura cristalina, estamos hablando a nivel microscópico, ¿no? Y esos huecos pues, se rellenan del fluido a partir del cual el cristal está creciendo. Y entonces con eso nos da una información tremenda sobre las condiciones de formación. Entonces nos da por ejemplo, lo que nos pudimos medir es la salinidad de las aguas a partir de las cuales los cristales estuvieron creciendo. Entonces esas aguas, nos dicen las inclusiones fluidas, que son aguas que tienen una salinidad no como la de la mineralización que ocurrió millones de años atrás, sino muy similar a la salinidad de las aguas de Naica ahora. Entonces eso es lo que, digamos, nos llevaba el marco en el cual los cristales habían crecido a una zona mucho más próxima a lo que está ocurriendo hoy en día que lo que ocurrió hace 30 millones de años atrás, ¿no? La otra cosa interesante es que, fijaros que la curva de solubilidad de la anhidrita y la del yeso se cruzan a 58 grados centígrados. Entonces, si los cristales de yeso estaban creciendo por disolución de la anhidrita y cristalización a partir de las aguas de disolución de la anhidrita, quiere decir que tenían que haber crecido por debajo de la temperatura de 58 grados centígrados, era obvio, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue medir la temperatura de formación. ¿Cómo se mide la temperatura de formación? También con las inclusiones fluidas. Las inclusiones fluidas se forman cuando el cristal está creciendo, supongamos que el cristal estaba creciendo pues, a 65 grados centígrados o a 200 grados centígrados, entonces se forma esa inclusión fluida y cuando la temperatura baja, en la historia térmica normal, natural de una roca, la temperatura baja, llega un momento en que el gas que hay dentro de la inclusión, el gas que está junto con o sea, una inclusión fluida tiene gas y tiene líquido, el gas está normalmente en disolución, pero llega un momento en el cual ya ese gas no es más estable y se forma una burbuja gaseosa dentro de la inclusión. Entonces, eso lo tenemos nosotros, eso es lo que tú ves en una roca, ves en el cristal, que tienes ahí una inclusión, y esa inclusión tiene habitualmente, en la mayoría de los casos, tiene el líquido, es un fluido, la disolución, y una burbuja. Entonces, lo que hace simplemente es calentar lentamente hasta que la burbuja se va. Entonces, esa es la temperatura a la cual el cristal se formó, porque cuando se equilibran otra vez las presiones entre el gas y el líquido, ¿no? Entonces hicimos ese cálculo, esa medida, y efectivamente, fijaros, los cristales nos daban que la temperatura de formación de los cristales pues era entre 54, 53, 54 grados, y la temperatura por debajo de 58 grados, que era el punto de cruce de las dos solubilidades de anhidrita y yeso, ¿de acuerdo? Entonces hicimos nuestros cálculos de nucleación para saber con distintas salinidades cuáles serían los tiempos de espera para la nucleación en condiciones de formación de baja sobresaturación, o sea, con las aguas de Naica actualmente, y nos salían pues condiciones tiempo de espera de nucleación del orden del millón de años. Millones de años, incluso superior a millones de años, dependiendo de la salinidad con la que trabajábamos, ¿no? Entonces, en principio, pues, la teoría, o sea, el modelo que propusimos, pues es un modelo que está basado en esto que os acabo de contar. Es un modelo que tiene ciertas incertidumbres, obviamente, pero en principio es un modelo que funciona bastante bien. Bueno, esto voy a pasarlo, pues si no es un poco...
básicamente, digamos, para que os hagáis una idea de resumen de cuál era la situación o cuál es el modelo que proponemos nosotros para la formación de estos cristales, es muy simple. Es decir, la roca, pues hace 30 millones de años se inyectó ese fluido y la temperatura es de 800, 850 grados centígrados, y esto durante el tiempo geológico pues ha ido bajando. Entonces ha ido bajando. No ocurría nada, digamos, interesante con respecto a nuestro problema, hasta que, bueno, la temperatura empieza a ir alrededor de 100 grados centígrados. Imaginaros que entonces tenemos Naica, esa montaña está a unos 100 grados centígrados, tienes agua subterránea dentro de la montaña, y entonces hay mucha anhidrita en el sistema, ¿no? Es una cantidad de anhidrita enorme dentro del sistema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a medida que la temperatura va bajando, las aguas se van enriqueciendo en sulfato cálcico. ¿Por qué? Pues porque la anhidrita se está disolviendo. ¿De acuerdo? Entonces no pasa nada. Mientras que se está bajando la temperatura, simplemente lo que pasa es que las aguas se están cargando en sulfato cálcico porque la anhidrita se está disolviendo. Pero llega un punto en ese punto que es el punto de cruce. Entonces, cuando llega ese punto de cruce y la temperatura sigue bajando, entonces lo que ocurre es que sigue disolviéndose la anhidrita hasta que llega a una sobresaturación tal en la cual se produce un proceso de nucleación. ¿De acuerdo? Es decir, hay un evento de nucleación. Entonces, claro, eso es muy lento. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que fundamentalmente lo que pasa es que tienes eventos de nucleación muy lentos, es decir, pueden ser eventos de nucleación de uno cada 10.000 años, uno cada 100.000 años, y lo que ocurre es que tienes cristales muy pequeñitos que después, bueno, van creciendo. ¿Por qué? Pues porque hay muchísima anhidrita en el sistema que va acumulando, va aprovisionando al sistema de sulfato cálcico para que los cristales crezcan, ¿no? ¿Qué es lo que pasó en la cueva más alta? Es una cueva que está más cerca de la superficie, por lo tanto tiene mucho más contacto con la superficie, por lo tanto tiene un enfriamiento más rápido, ¿no? Lo que pasó, bueno, pues una situación similar, pero en la cual, debido al enfriamiento más rápido, la velocidad de enfriamiento lo que hace es que la nucleación, o sea, el proceso de nucleación sea muchísimo más rápido, entonces tenga muchos más cristales. Entonces, la diferencia, o sea, la teoría que proponemos, como veis, pues es una teoría que está basada en esa transición de fase y en utilizar simplemente ideas básicas de teoría de la nucleación para explicar la formación de los cristales. Ese trabajo fue el primero que publicamos en la revista Geology, fue portada de esa revista, y bueno, pues el modelo, como digo, está basado en algo tremendamente claro y relativamente bien conocido, porque lo que yo creo que fue singular aquí es, más que proponer que la nucleación, todo el mundo, digamos, tiene la idea de que el flujo de nucleación, o sea, el número de cristales que aparecen por unidad de tiempo, unidad de volumen, es función de la sobresaturación. La sobresaturación es muy importante, obviamente, pero es tan importante como la sobresaturación era la velocidad de sobresaturación, es decir, la velocidad a la cual tú te mueves dentro del sistema. Y este era un ejemplo canónico de cómo esto funciona, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí, por ejemplo, en el comentario de Nature fue crystal clear ideas, porque era, o sea, a utilizar teoría de nucleación para explicar esto, ¿no? Había un problema, porque claro, o sea, el modelo pues estaba bien, pero sin embargo, es decir, la hipótesis que nosotros, o la predicción que hacíamos de que la temperatura de formación de los cristales en la cueva superior debía ser más baja, eso no lo habíamos comprobado. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla, porque resulta que para que tú puedas medir la temperatura de formación de los cristales necesitas que la inclusión tenga una burbuja gaseosa, tenga esa burbujita gaseosa aquí, si no, no puedes medirlo, porque claro, no puedes calentar y ver a qué temperatura nuevamente esa burbuja se disuelve, ¿no? Y ese es un problema, porque ese problema ocurre siempre cuando tienes temperaturas bajas de formación. ¿Por qué? Es un problema realmente de nucleación. Lo que ocurre es que si tú tienes un cristal que ha crecido a 200 grados centígrados, bueno, pues a bajar de 200 grados centígrados a 20 grados centígrados, pues habitualmente tú tienes suficiente sobresaturación como para que se forme la burbuja. Si los cristales crecen a temperaturas muy bajas, muy próximas a la temperatura ambiente, pues puedes tener esa burbuja metastable durante muchísimo tiempo. Entonces, no hay forma de conocer la temperatura de formación de los cristales de yeso que se han crecido a temperaturas más bajas de 50 grados, 55 grados centígrados.
Entonces lo que buscamos fue pues, una persona, Yves Kruger, de la Universidad de Berna, que es una persona que ha utilizado algo que se viene utilizando últimamente para inducir la nucleación, y es utilizar un láser con ultrapulsos, pulsos tremendamente de femtosegundos, con objetos de inducir la nucleación de la burbuja. Y entonces esto realmente funciona, es decir, que tú coges una burbuja como esta, con una inclusión monofásica, le das un chute de un láser de femtosegundos y lo que hace es que provoca la formación de la burbuja. Una vez que tú has provocado la formación de la burbuja, puedes entonces calentar y ver la temperatura de formación. No era fácil porque además el yeso pues, es un material muy plástico, un material con muchísimos problemas, entonces tuvimos que hacer un trabajo, pues yo creo que un trabajo muy completo, muy experimentalmente muy duro, pero finalmente lo logramos, es decir, mostramos que efectivamente se puede utilizar, ¿no? Y eso más abre una cantidad de posibilidades enormes. Imaginaros, por ejemplo, que a partir de ahora pues, podremos estudiar la temperatura de formación de los yesos en los mares desecados. O sea, esto abre unas posibilidades tremendas, ¿no? Pero en nuestro caso, en concreto, lo que demostramos es que la cueva de los cristales, la temperatura de formación, es decir, en la zona, en la cueva más baja, donde están los cristales mayores, la temperatura de formación había sido unos 6 grados más altas que la formación de los cristales en la cueva de las Espadas, que estaba a una zona más somera y por lo tanto más fría que la cueva de los cristales, ¿no? La cueva de abajo, ¿no? Entonces, claro, eso, digamos, no es que demuestre una teoría, porque es complicado, pero desde luego confirma la hipótesis nuestra y lo avanza. Y ese es un trabajo que está sometido ahora mismo, lo hemos enviado para publicar, un trabajo que yo creo va a tener también bastante interés. No obstante, bueno, pues nos quedaba mucho por explicar uno de ellos, pues cómo crecen estos cristales, ¿no? Cuál es el mecanismo de lo que forman los cristales, si se podía saber, porque es una pregunta que es obvio hacérsela, ¿no? Es decir, durante cuánto tiempo se han necesitado para crecer estos cristales. Esto es complicado porque habitualmente lo que se utiliza para eso pues son isótopos radioactivos, ¿no? que en el caso los cristales son tan puros que prácticamente es imposible. O sea, hay gente que lo ha intentado, nosotros lo intentamos también, y los resultados pues, son unos resultados con una banda de error que, bueno, inaceptable, ¿no? Entonces, tenemos un problema y como dedicamos al crecimiento de cristales, pues tratamos de hacerlo por ahí, ¿no? Veréis, la morfología de los cristales, o sea, el reto que tiene NAICA, desde el punto de vista cristográfico, es el siguiente, el reto científico, ¿no? La morfología de los cristales de yeso es una morfología como esta que veis aquí, ¿no? Son una especie de tabletas, como las pastillas Juanola. ¿Os acordáis? Ya no existe, pero sí existe todavía, pero bueno, una pastilla Juanola. Esa es la morfología de un cristal de yeso, ¿no? Es una morfología en la que tienes la cara esta plana, 0,10, que nosotros llamamos el pinacoide en cristalografía, el pinacoide basal. Esa es la cara por la que se exfolia el cristal, se lamina el cristal muy bien. Esa cara es la cara más importante del cristal desde el punto de vista de la teoría morfológica de los cristales. Es la cara más importante. ¿Por qué? Pues porque normalmente los cristales lo que exponen siempre, lo que muestran siempre son las caras de crecimiento más lento. Entonces, si tenemos un cristal en que tenemos dos tipos de caras, la 1,0 y la 1,1, esta por ejemplo, esta de aquí, y crecen con la misma velocidad, el cristal conserva la forma, ¿vale? Pero si tenemos el mismo cristal en el que una de las caras tiene una velocidad mucho menor que la otra, entonces la cara más lenta es la que realmente forma el cristal. Entonces, ¿qué ocurre? Que si lo hubiéramos preguntado hace 5 años a cualquier cristalógrafo, sabiendo ya que los cristales de yeso han crecido durante miles de años en condiciones de equilibrio, ¿cuál sería la morfología del cristal? Pues la tableta Juanola a su máxima extensión. Pues resulta que cuando te vas a NAICA, resulta que la cara 0,10, esa cara de pinacoide, pues prácticamente desaparece. Las grandes cristales estas, las vigas que forman los cristales de yeso, la cara prácticamente desaparece. Fijaros que en este otro grande monocristal es una cara relativamente pequeña. Entonces esto realmente es una cosa rara. La otra cosa rara es que la cara digamos, la cara de romboedro, prisma rómbico que tenemos aquí, que es la que envuelve a la cara 0,10, esa es una cara que tenía muchísimas curvas, una cara que estaba completamente escalonada, ¿no? Entonces, el gran problema que tenían los cristales estos
Los cristales crecen, para que conozcáis los sistemas de cómo, o sea, los dos mecanismos fundamentales de crecimiento cristalino, crecen bien por nucleación bidimensional, es decir, que donde en la cara del cristal se crean una serie de núcleos y esos núcleos se van expandiendo, o por dislocación helicoidal, es decir, que se crea una escalera de caracol y esa escalera de caracol pues, va creciendo continuamente. En el caso de los cristales de yeso, no existe cristalización helicoidal, que es el mecanismo que permitiría crecer el cristal en condiciones de muy baja sobresaturación en la cual han crecido estos cristales. Y, sin embargo, lo que pasa es que nada más que existe nucleación bidimensional, y además es una nucleación bidimensional muy curiosa, porque es muy anisótropa, es decir, que los núcleos están tremendamente alargados unos respecto a otros, ¿no? Entonces, esto lo que hace es que el cristal, cuando esté creciendo, digamos que crece como una especie de palillos de diente que se van montando uno sobre otro, ¿no?, dejando muchísimos huecos, dando una estructura de esta forma en espiral, ¿no?, en valles y colinas, ¿no? Como digo, no existe nucleación bidimensional, no existe crecimiento espiral, sino existe nucleación bidimensional, ¿no? Y además la cinética de formación de estos peldaños aumenta con la temperatura. Esto es un cristal de yeso creciendo dentro de las aguas de Naica. Entonces, una de las cosas interesantes es que, bueno, con este mecanismo de crecimiento que hemos descubierto dentro en los cristales de yeso, se explican varias cosas, que es que, por ejemplo, la textura del yeso, que es una textura, aunque tiene mucha foliación, pero tiene una textura fibrosa. Eso no tenía explicación, porque la estructura no daba lugar a que fuera una textura fibrosa. Lo que quiere decir que las propiedades físicas de los materiales dependen no solamente de la estructura, sino que dependen también de los mecanismos de crecimiento que están funcionando. De hecho, por ejemplo, para el caso de la selenita, del nombre de la selenita, pues el nombre de la selenita viene, en cierta medida está muy bien puesto, pero viene de la formación es inevitable la formación de estos nano huecos, nano inclusiones que se forman debido a este mecanismo de crecimiento cristalino por nucleación bidimensional con materiales muy alargados, ¿no? O sea, con núcleos muy alargados, ¿no? Entonces estamos trabajando ahora mismo sobre cómo explicar, digamos, con números el efecto ese de halo de luz de luna, ¿no?, que tienen los cristales de yeso, ¿no? Y por otro lado, lo que hicimos fue pues, medir las velocidades de crecimiento y nos propusimos decir, bueno, pues sabemos ya que los cristales de yeso estaban creciendo cuando se secó la mina, ¿no?, cuando secaron las cuevas. Vamos a ver a qué velocidad los cristales están creciendo, y sabiendo ahora, como sabemos perfectamente, que lo que crece es la cara esta de basal, la cara de pinacoide, si nosotros sabemos el espesor del cristal y conocemos la velocidad de crecimiento de esa cara, podemos entonces estimar el tiempo de crecimiento. Entonces, lo que hicimos, bueno, pues coger agua de Naica a distintas temperaturas. Entonces hicimos un estudio histórico y se vio que al menos durante este siglo, donde el registro histórico que tenemos, prácticamente las aguas de Naica no cambian, lo cual es digamos que es interesante, porque en cierta medida nos permite hacer una estimación pues bastante correcta de lo que es la situación de la química de las aguas que hay allí. Pero la otra cosa que nos dimos cuenta es que, como os decía antes, la sobresaturación, estamos tan cerca del equilibrio que prácticamente los valores de sobresaturación que teníamos están dentro de la barra de error de los datos de análisis químico que teníamos. Es decir, que tenemos un gran problema porque no podemos saber la sobresaturación. La única forma que teníamos de ver si el cristal está sobresaturado o subsaturado con respecto a esas aguas es hacerlo crecer. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues el problema está en que es muy difícil medir velocidades de crecimiento tan pequeñas como las que esperan en condiciones en las que está prácticamente al lado del equilibrio, ¿no? Es una situación... Hay una forma de hacerlo, ¿no?, que mucha gente siempre te lo dice, hombre, ¿por qué no esperas y estás durante 10 días o durante un mes o durante un año midiendo hasta que puedas medir bien el cristal? Bueno, pues no puedo esperar porque entonces no tengo la seguridad de que no hay evaporación. Es muy difícil, ¿no?, muy difícil asegurar que en un experimento durante un cierto tiempo largo de un año, pues no tengas evaporación del sistema, es decir, no mediríamos nada, ¿no? Nosotros queríamos medir la velocidad de crecimiento a distintas temperaturas del yeso en las aguas de Naica actualmente. Entonces, pues con nuestros colegas de la Universidad de Sendai, el profesor Tsukamoto, pues hicimos
diseñamos un microscopio interferométrico que es capaz de medir estas velocidades, que son las velocidades más lentas jamás medidas hasta ahora, son estas velocidades que estamos viendo aquí. Hicimos medidas a distintas temperaturas y entonces lo que calculamos, llegamos a medir pues, velocidades, como veis aquí, de 10⁻⁻⁵ nanómetros por segundo, son velocidades tremendamente lentas, hechas en experimentos que duraron 24 horas como máximo, experimentos en los cuales, digamos, que se podía asegurar que no había ningún tipo de evaporación, ¿no? en ese caso, ¿no? Entonces estas son las velocidades y esto serían la estimación del tiempo de crecimiento de 1 metro, que es las vigas más grandes que hay, las vigas le llaman los mineros a estas grandes cristales, ¿no? Dependiendo de la temperatura a las cuales se formó el cristal, ¿no? Entonces, pues esas temperaturas no las sabemos, porque no podemos saber las temperaturas a las que se formó el cristal. Normalmente lo que ha debido de pasar es que en los últimos tiempos, pues, es decir, durante el crecimiento de un cristal ha ido bajando la temperatura, y eso es una cosa que se podría hacer, pues, es muy costoso desde el punto de vista económico, ¿no? para un laboratorio, pero podríamos medir la temperatura y la velocidad de crecimiento a distintas temperaturas dentro de un mismo cristal, ¿no? Pero esto, como veis aquí, pues nos salen que probablemente, digamos, una estimación bastante acertada podría ser que un cristal de yeso de estos tamaños pues ha tardado en crecer de entre medio millón y 1 millón de años, ¿no? Esa es y que, por supuesto, esos cristales, si la cueva se volviera a negar nuevamente, volverían a crecer nuevamente, ¿no? Porque las aguas, efectivamente, aunque la velocidad de crecimiento es muy lenta, pero los cristales están creciendo dentro de estas aguas, ¿no? Este trabajo que os acabo de contar, pues se fue en la portada de Penas el año pasado. Básicamente yo creo que por eso, o sea, el mérito fundamentalmente es el lograr medir en esas condiciones tan difíciles, tan próximas a la sobresaturación, la velocidad de crecimiento de un cristal y sacarle partido como para montar, digamos, una historia científica alrededor de ella, ¿no? Y bueno, yo antes de terminar quería simplemente hablar, porque bueno, habréis visto que la semana pasada, para un sevillano tener un Science y ser la portada en Viernes Santo es una cosa alucinante. Entonces, jamás una coincidencia que no. Y bueno, pues quiero contar un poquito qué es lo que hemos hecho, ¿no? Pues básicamente lo que hemos hecho es mirar estudios pues muy simples, es decir, desde hace tiempo veníamos, ahora mismo hay todo un jaleo enorme alrededor de la teoría de nucleación, es decir, de cómo realmente nace un cristal, ¿no? Hay una teoría que funciona muy bien desde el punto de vista de los grandes números, que es la teoría clásica de nucleación, una teoría que está hecha para la condensación de vapor realmente y que funciona muy bien y bueno, pues hemos estado trabajando, de hecho, NAICA está aplicada con esa teoría. Pero desde hace un tiempo pues, se están viendo, sobre todo en cristalización de proteínas, en carbonato cálcico, los estudios del profesor Helmut Koffen en Alemania, pues se ve que hay, digamos, no está tan claro cuáles son realmente cómo se forma un cristal desde el principio, ¿no? Si realmente es un núcleo de unidades de crecimiento, como ha explicado Carlos Otero, en los cuales esas unidades se van formando periódicamente, o realmente hay un amorfo, es un material amorfo el que está funcionando. Nosotros sabemos desde hace mucho tiempo que a alta sobresaturación el material es amorfo, pero a baja sobresaturación es lo que se discute, ¿no? Y hay una gran discusión sobre eso hoy en día. Cuando hacías experimentos de crecimiento de cristales de yeso, haces experimentos normales, por ejemplo en geles, que yo he hecho muchos experimentos de eso, se notaba, decir, bueno, aquí hay algo que no cuadra, es decir, cuando nace un cristal, cuando tú vas creciendo un cristal, normalmente parece como que hubiera una fase anteriormente a la formación del cristal. Y entonces hicimos una serie de estudios de difracción de rayos X en el que se veía ya algo, ¿no? Entonces nos propusimos, bueno, vamos a ver realmente cómo funciona, o sea, hasta dónde podemos ir, tratando de detectar cuáles son las fases iniciales de formación, los momentos iniciales de la formación del cristal. Entonces lo que hicimos fue una serie de experimentos, que claro, son experimentos en los cuales están sobresaturados con respecto al yeso, es decir, la solución está sobresaturada. Mezclamos cloruro cálcico con sulfato sódico y bueno, pues se forma yeso. De hecho, si haces el experimento y esperas durante 1 hora hasta que lo veas con el microscopio óptico, ves el yeso. Pero cuando empezamos a hacer difracción de rayos X, pues lo que nos dimos cuenta es que aparece una fase que es la basanita.
Y bueno, pues hicimos los estudios correspondientes, y bueno, aparece la basanita, pero resulta que, como veis aquí, resulta que aparece la basanita por debajo de la curva de solubilidad de la basanita, que esto es lo raro. Y esto, digamos, es el quid de la cuestión de esto. Es decir, que nosotros lo que hemos visto es que la basanita es la fase que se forma inicialmente, la basanita, recordad que es el sulfato cálcico hemihidratado, es la fase que se forma a temperatura ambiente, en condiciones que están sobresaturadas, obviamente, con respecto al yeso, pero subsaturadas con respecto a la basanita, y esto es, bueno, esto es complicado. Eso es decir, hay dos cosas. Una, que la curva de solubilidad de la basanita está mal, que sería lo mejor para todos, o que, bueno, pues hay que explicar esto. Entonces, nosotros no lo explicamos, damos una explicación basada en que existe una energía de superficie, o sea, energía libre de superficie negativa, lo cual es, bueno, pues algo que llegó el 99,9% de los físicos estarían en contra, pero es la única explicación, digamos, ahora a bote pronto que tenemos, ¿no? Además, el trabajo que se ha hecho en colaboración con la profesora Lian Benning de la Universidad de Leeds es un trabajo desde el punto de vista de microscopía electrónica, yo creo que muy interesante, porque hemos logrado realmente, porque el problema era, decíamos, demostrar experimentalmente y convencer a los referees y a los editores de que realmente no tenemos ningún artefacto, ¿no? Entonces, hay muchas formas, si veis material suplementario el trabajo, pues lo veréis que está, digamos que el trabajo está hecho a conciencia, puede que haya habido algún error, pero desde luego parece ser que no, parece ser que realmente lo que ocurre es que se están formando estos nanorods de basanita, estos pequeñitos nanorods de basanita, que además tienen una porosidad interna, estamos hablando de materiales que están por debajo de los 200 nanómetros cuando ya se unen, crecen estos nanorods, con una porosidad interna que es muy interesante porque tampoco sabemos explicar, y que después, posteriormente, hay un segundo paso en el que esos nanorods se autoensamblan, formando estas grandes estructuras en forma de lápiz, ¿no? de basanita, que posteriormente se van convirtiendo a yeso, como veis aquí, que son cristales de yeso ya. ¿De acuerdo? Esto dura, pues, durante unos 40 y tantos minutos. Estamos trabajando, obviamente, en ver la estabilidad, de cómo podemos aumentar la estabilidad de estos materiales, ¿no? Pero básicamente esto es lo que hemos hecho, y esto es lo que es la portada del artículo de Science de la semana pasada, ¿no? El interés que tiene aplicado, pues, hombre, es obvio. En principio, por ejemplo, y eso sabéis que hay un gran problema de desalinización, o sea, la calcificación en tuberías, sobre todo en plantas, en empresas, ¿no? En factorías, pues es un problema muy importante. Todos los estudios están hechos ahora de cómo evitar la formación del yeso. Lo que está claro es que el enemigo no es el yeso, el enemigo es la basanita. Es decir, que si queremos diseñar aditivos que sean capaces de luchar contra eso, hay que ir. O sea, sabemos ahora cuál es el enemigo a batir, ¿no? Y lo otro es que la basanita, como sabéis, pues es el polvo que uno compra cuando va al polvero, que aquí en España, además, este es uno de los problemas que hemos tenido a la hora de divulgar este trabajo, porque claro, tenía que decir a la gente, el yeso de Baja es lo mismo que el yeso que compra la basanita. Es decir, en inglés y en francés está gypsum y plaster of Paris, ¿no? Entonces la gente sabe lo que para aquí es complicado. Pero bueno, la basanita es el polvo que uno cuando va al polvero compra, y ese polvo se hace habitualmente, pues vas a las canteras, hay grandes empresas que se dedican a esto, que son millones de toneladas al año, van a las canteras, pulverizan el yeso y entonces calientan durante... El yeso es sulfato cálcico, recordad, con 2 moléculas de agua, lo calientan durante hasta 150 grados, durante muchas horas, y entonces va perdiendo esas 2 moléculas y se queda con la media molécula de agua. Ese es el yeso que tú compras en el polvero, cuando lo haces en tu casa, vas a enfoscar o vas a hacer escayola, pues lo que haces es mezclarlo con agua, se hidrata, fragua, y entonces eso es lo que es realmente. Entonces, claro, pues, hombre, esto lo que da pie a que hay una ruta inorgánica, o sea, pero una ruta de baja temperatura alternativa para hacer la basanita. Y entonces, claro, pues eso puede ser muy interesante. Pues nada, quería dar los créditos en NAICA. El trabajo de Roberto Villasuso es el jefe de exploración, era el jefe de exploración de NAICA, y este es un hombre que conoce muy bien la mina, y bueno, pues fue obviamente una persona
muy importante a la hora de suministrar toda la información minera, toda la información geológica sobre la mina de Naica, ¿no? Después Ángel Canals, es ya de la Universidad de Barcelona, la que ha estudiado todas las inclusiones fluidas, toda la parte de petrología y la mineralogía de allí de Naica. Aquí estamos trabajando, como digo, teníamos que trabajar a 50 grados y 100% de humedad, trabajamos durante 8 minutos solamente en la mina, pues no puedes aguantar más, ¿no? Y a los 8 minutos tienes que salir, y ya, pues está allí tomando Gatorade y de todo durante media hora y tal, y después entrar otra vez hasta 5 veces al día, máximo que entrábamos, ¿no? Carlos Ayora es del Consejo Supremo de Investigaciones Científicas, es un excelente hidrogeoquímico, un gran experto en interacciones de roca y fluido, y es la persona que ha hecho todos los estudios de geoquímica y de isótopos estables del trabajo, ¿no? Del trabajo de geology. En microscopía electrónica, fundamentalmente Alexandre Van Dries. Alexandre Van Dries es es belga, pero él vino con un Erasmus a Granada y bueno, hizo la tesis con nosotros, después hizo un postdoc en Japón y se ha vuelto, y es un belga que habla con acento de Granada, entonces un tipo estupendo, que es un gran microscopista hoy en día, y él, junto con el profesor Tsukamoto, este es un gran experimentalista japonés de la Universidad de Sendai. Este hombre trabaja en Mitsubishi ahora mismo, Isao Sato es el que realmente, digamos, construyó el microscopio interferométrico, y Gen Sasaki, que estuvo durante un tiempo trabajando con nosotros aquí en Granada. Fermín Otalora es el que hizo todos los estudios de nucleación, los cálculos de los estudios de nucleación de los trabajos en geology, es un excelente cristalógrafo y teórico en crecimiento cristalino, que trabaja también en el CSIC, allí en Granada, en mi instituto. Javier Trueba, tiene un mérito enorme, porque este hombre fue el que realmente hizo las fotos que os he enseñado, y que han aparecido en muchísimos sitios por ahí, muchísimas revistas de divulgación. El mérito que tiene, claro, nosotros, ¿por qué fue Javier Trueba? Porque éramos incapaces de hacer una foto que merecía la pena, ¿no? Venía allí, aquellos maravillosos, y enseñaba la foto y no se veía nada. Y porque claro, hacer fotos a una temperatura de 50 y tantos grados y 100% de humedad en una cueva inmensa como una catedral, en la que no ven nada, porque tú enfocas los flash y tal, pero entonces decidimos buscar un fotógrafo profesional, y a través de un amigo común, Joaquín Fernández, pues él vino, y cuando vio aquello dice, no, esto lo hago yo, y además quiero hacer un vídeo, y el mérito que tiene es que, como digo, podíamos estar 8 minutos. Entonces, cuando este fue el que metió los cables para la electricidad, que se llevó los focos, que cada una de esas fotos fantásticas que veis son 6.000 vatios, es decir, 6 fotos puestos delante de unos cristales que reflejan la luz, son fibras ópticas que reflejan la luz de una forma tremenda, ¿no? Entonces, el hacer una foto de esas, pues a lo mejor son 5 días de trabajo en esas condiciones, ¿no? Y tiene un mérito, porque después ha habido gente que ha hecho más fotos y ha habido otros vídeos y tal, pero ya el primero que lo hizo fue él, y lo hizo además a pecho, así sin nada, ¿no? Entonces Javier tiene mucho mérito ahí. Y Yves Kruger, este hombre es el que os decía que ha inventado este sistema de inducir la burbuja de aire dentro de una inclusión fluida para medir la temperatura, y es de la Universidad de Berna. Y José Manuel Delgado, él está trabajando ahora con nosotros, está también en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas allí en Granada, y está trabajando en temas de espectroscopía de Raman, porque las inclusiones sólidas, estamos trabajando ahora una serie de cosas muy interesantes, y él ha trabajado en eso. Y los estudios de FM que os he enseñado, que no están publicados todavía, esos estudios de FM los ha hecho también José Manuel Delgado. Hemos hecho una serie de... Claro, la ventaja que tiene es que esto, digamos, es muy agradable. Primeramente es muy agradable de trabajar, el problema es precioso, y después pues que da mucho juego, ¿no? Desde el punto de vista de divulgación. Hicimos una película que dirigió Javier Trueba con un guión mío, que es esta película que se está mostrando por todos los países del mundo, y este año la pone Televisión Española. Pues una de las grandes cosas es que escriben muchísimos niños maravillados por lo de los cristales gigantes, los cristales que tienen una atracción enorme para todo el mundo, ¿no? En particular para los niños, pues recibes
pues muy bonitas, ¿no? de todos lados del mundo, porque realmente tienen muchísimo interés. De hecho, una de las cosas que hemos hecho es crear un concurso de cristalización, aprovechando pues toda esta movida de los cristales gigantes, y esto, un grupo de Cádiz, un colegio de Cádiz, del Colegio de Salesianos, que participan en el concurso de cristalización, que ya se hace todos los años, y además el formato lo estamos exportando fuera de España. Este es otro de Asturias, y bueno, nada más, yo con esto termino. Muchas gracias.